En primer lugar, me presento, soy Andrés Ayale, soy el presidente de Abogados por la Matanza. Quiero agradecerles a todos por seguir acompañando en estos tipos de charlas que estamos brindando día a día y tratando de acompañarlos a todos ustedes en este momento tan difícil, tan duro que está para todos los argentinos y para todos nosotros en el distrito, para todos los abogados también. Realmente desde nuestro espacio lo que intentamos es contribuir para poder ayudar a todos bueno, en este momento difícil a capacitarnos. Hoy la charla del día de hoy la va a dar el doctor Lois. Sergio, cuando hablamos, te quiero agradecer por su compromiso con todos ustedes, con los colegas. Y cuando hablamos dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué charla podemos hacer? Y por eso decidimos hacer esta charla práctica, pensando en un tema práctico que nos sirva a todos para ver cómo se inicia una demanda en la provincia de Buenos Aires, cómo es la contestación y cada uno de los pasos. La idea es que esta charla haga la disertación Sergio, y una vez que termina con esta, se hagan las preguntas pertinentes. Quien será la moderadora es la doctora Mariana Suárez. Propongo que hagan las preguntas en forma escrita en el chat, ella irá anotando y después, al final de la disertación de Sergio, ella se la hará personalmente. Los invito asimismo a continuar en todas nuestras redes sociales, a participar y a ver todas las actividades que estamos realizando diariamente. En el próximo evento tenemos el honor de tener la presencia del doctor Zaffaroni en una charla que va a ser, entiendo yo, muy importante y muy trascendental, como todo lo que hace él. Pero bueno, ahora los dejo con Sergio. Cuando quieras podés empezar con la disertación. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Andrés. Abogado por La Matanza, por el espacio. Yo la verdad que extraño bastante La Matanza porque yo me recibí en la Universidad de La Matanza, así que extraño bastante a mis amigos, a toda la gente querida de allá, y también le mando un saludo. No sé si hay estudiantes acá de esa universidad o abogados ya recibidos. La idea de hoy es hablar un poquito de lo que sería el procedimiento, ¿no? Es hablar un poco del procedimiento laboral, básicamente en provincia de Buenos Aires, y vamos a hacer un paralelo con respecto a lo que sería la ley 18.345, que es la ley de procedimiento federal. Entonces, básicamente, cuando hablamos, quería empezar con la función del abogado, es decir, que el abogado tiene una función trascendental, porque el abogado protege ciertos bienes, es decir, bienes jurídicos fundamentales, como la libertad o el patrimonio de sus clientes, y en realidad el cliente es el dueño y el propietario de los derechos, no el abogado. El abogado pone su ciencia y su profesión en la búsqueda de la verdad objetiva, en base también a la buena fe y la lealtad de las partes dentro de un procedimiento. Entonces tenemos básicamente que el abogado utiliza un argumento descriptivo, un discurso descriptivo y un discurso argumentativo. El discurso descriptivo tiene que ver con una descripción de cuestiones fácticas, específicamente referidas a los hechos que se encuentran dentro de la demanda o en la contestación de la demanda, y después tiene un discurso argumentativo, es decir, una serie de argumentos que sostienen lo alegado en la demanda en virtud de esos elementos fácticos. Esos argumentos van a estar sostenidos específicamente por una serie de elementos probatorios, ¿no? Los abogados también son traductores y son intérpretes. ¿Qué quiere decir esto? Traducen lo que dice la norma y la aplican a la realidad. La traducen y se la explican a sus clientes y la aplican a una realidad fáctica determinada, es decir, en la fundamentación jurídica. Entonces, traducen lo que dice la norma, la interpretan y lo expresan a su cliente al momento de la entrevista específica anterior a lo que sería, por ejemplo, en este caso, en el fuero laboral, ya sabemos que anteriormente a la interposición de la demanda hay un intercambio telegráfico. Ese intercambio telegráfico es fundamental porque mediante ese intercambio telegráfico se predeterminan los hechos específicamente controvertidos que luego serán vertidos en la demanda o en la contestación de demanda. Con respecto a los principios, básicamente tenemos ciertos principios sustanciales, como que no vamos a adentrarnos específicamente en esta charla. Tenemos principios sustanciales propios como por ejemplo el principio de la primacía de la realidad, principio de legalidad, y entonces quería resaltar tres principios fundamentales que hacen a lo que sería todo el procedimiento. Tenemos un principio de congruencia, un principio de bilateralidad y un principio de defensa. El principio de congruencia tiene que ver con que lo que está alegado en las partes, es decir, que las partes alegan determinados hechos, lo fundamentan, lo expresan, y el juez no puede ir más allá
de lo que sería lo alegado por las partes, lo sostenido por las partes. No sé si todo el mundo me está escuchando, creo que sí, ¿no? Está bien el sonido. Después tenemos el principio de bilateralidad, que quiere decir que tiene que existir un equilibrio entre las partes, es decir, que la justicia actuará como un elemento neutral, es decir, un sujeto neutral respecto a las pretensiones de las partes. Y después tenemos lo que sería el principio de defensa, es decir, que la parte demandada, en este caso puede ser el empleador, en ese caso tiene que alegar una defensa determinada, ¿no? Tiene que defenderse en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional y de lo estipulado también en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. También quería adentrarnos específicamente que dice el artículo 12, y en virtud también de los artículos en juego armónico de los artículos 11 y 12 de la ley 11.653, que es la ley de procedimiento laboral, que es la búsqueda específica de la verdad, es decir, como el juez es concebido como el director del procedimiento, es decir, tiene como fin especial la búsqueda de la verdad. Y para llegar a la verdad tiene que indagar una serie de elementos. Actualmente hay una posición doctrinaria a nivel procesal que dice que tiene que haber un principio colaborativo, es decir, que el juez no solamente tiene el papel de ser el director, sino que tiene que colaborar con las partes en la búsqueda de lo que sería la verdad objetiva, y para ello tiene amplias facultades de investigación. Esas amplias facultades de investigación están relacionadas, por ejemplo, con las medidas de mejor proveer. Tiene que colaborar, las partes tienen que colaborar específicamente en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de un objetivo determinado. Ahora bien, las partes que se someten a un proceso determinado. Cuando hablamos de proceso determinado, estamos hablando de una concatenación de una serie de etapas, es decir, reglas de juego que se deben cumplir a lo largo del procedimiento, es la concatenación de una serie de etapas que tiene como objetivo principal la resolución de un conflicto. Una vez superada una etapa determinada, esa etapa precluye, quiere decir, muere esa etapa. No podemos volver hacia atrás. Siempre tenemos que ir hacia adelante en la búsqueda de lo que sería la verdad objetiva. También hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia en la estructura del Poder Judicial, tanto en provincia como en provincia de Buenos Aires, como en Capital Federal. Sabemos que en provincia de Buenos Aires tenemos la ley 11.653 y en Capital tenemos la ley de procedimiento 18.345. En lo que sería la provincia de Buenos Aires tenemos los tribunales colegiados, es decir, tribunales integrados por 3 jueces. Está regulado el procedimiento por la ley 11.653. A lo largo de este tiempo, de forma bastante actual, se quiso reformar la ley 11.653 en virtud de la aplicación de la ley 15.057. ¿Qué es lo que pasó? No se aplicó esta ley porque en realidad implicaba la reestructuración de todo el Poder Judicial, es decir, la creación de lo que sería juzgados de primera instancia laborales y juzgados de segunda instancia, cámaras de segunda instancia. Si no se llegó a esa reestructuración en virtud de una serie de factores, como por ejemplo los recursos, se dictó lo que sería la resolución 3.199, que establecía específicamente que esa ley era declarada no operativa, la ley 15.057, de reforma de la ley 11.653, se la declaró no operativa, específicamente porque no se ha reestructurado todo el Poder Judicial. Entonces, al no reestructurarse, a no crearse los concursos para las cámaras, a no reestructurarse y dividirse los tribunales en distintos juzgados de primera instancia, no se ha podido aplicar la ley 15.057. A su vez, esta resolución 3.199 lo que hace específicamente es otorgar un plazo de 5 años para que se empiece a reestructurar todo el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Y ahora en lo que sería la capital federal, tenemos juzgados de primera instancia y cámaras, obviamente que se puede llegar a apelar y utilizar la vía recursiva para acceder a las cámaras. A su vez hay que tener en cuenta que antes del inicio, por ejemplo, se va a iniciar un expediente, tenemos el cumplimiento podemos cumplir, por ejemplo, ante un demandado indeterminado, ante, por ejemplo, la indeterminación de lo que sería el domicilio del demandado, se pueden utilizar una serie de diligencias preliminares. Las diligencias preliminares en realidad es un género que tiene distintas especies, es decir, tiene las medidas preparatorias y la prueba anticipada. Cuando hablamos de medidas preparatorias nos referimos a aquellas herramientas que van a utilizar los abogados con el objetivo de la determinación de ciertas cuestiones que son inciertas, como mencioné anteriormente, por ejemplo, lo que sería el demandado indeterminado, por ejemplo, la determinación del domicilio del demandado. Y esa determinación del domicilio del demandado puede determinarse mediante el libramiento de ciertos oficios. Si es una persona física, por ejemplo,
se puede librar ciertos oficios al RENAPER o a la Cámara Electoral, que en realidad a la Cámara Electoral se puede realizar de forma electrónica el libramiento del oficio. Esto se puede peticionar en sede judicial, o directamente lo que puede hacerse también es el libramiento de oficios cuando se trata de personas jurídicas, y no se puede determinar el domicilio, a lo que sería la Inspección General de Justicia, o directamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, cuando se trata de personas jurídicas que se encuentran asentadas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, con respecto a la determinación de la competencia tanto territorial como material, está determinada específicamente en el artículo 3 de la Ley 11.653. Esa competencia está determinada por el lugar de prestación de tareas, del domicilio del trabajador o el lugar de celebración del contrato, que en realidad muchas veces no se esgrime el lugar de celebración del contrato. Una vez que el juez recibe el expediente, el juez puede pedir a la parte, en ese caso a la parte actora, que determine específicamente o aclare la competencia, porque el juez no puede de oficio declararse incompetente. La parte puede determinar la competencia, puede explicar, puede fundamentarlo, porque esa competencia territorial, básicamente. También lo que puede pasar, una vez que el juez ya obtenga, o sea, reciba lo que sería el expediente, si ya ordena el traslado, ya la competencia está fijada y no puede decir más nada. Ahora, por ejemplo, también la demandada puede contestar, y eso implica también una excepción de incompetencia, que se plantee como defensa también, ¿no? Ahora, con respecto a lo que sería la presentación de la demanda, ya sabemos que la demanda puede ser concebida como un proyecto de sentencia, como decía el doctor Formaro. También puede ser concebida como la primera presentación original que insta un procedimiento determinado. Y esto está regulado en el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y en el artículo 330 del Código de Procedimiento y el artículo 26 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral en la Provincia de Buenos Aires. Y en el Código de Procedimiento en el artículo 330, ¿no?, de la Provincia de Buenos Aires. Esta presentación debe realizarse en la Receptoría General de Expedientes correspondientes al lugar del tribunal competente. Esta presentación originaria, de acuerdo a la resolución 3.886 del año 2018, debe realizarse en papel. Esta resolución de la Corte, si la analizamos, habla de una presentación originaria, que es la presentación de la demanda, que debe realizarse en papel, y luego las posteriores presentaciones deben realizarse mediante escritos electrónicos. Entonces, eso es lo que pasó antes de lo que sería el ASPO, ¿no?, lo que sería el aislamiento social preventivo y obligatorio, determinado por la resolución, por el decreto de necesidad de urgencia 297 del año 2020, que fue extendido a lo largo del tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que se puede llegar a aplicar... Doctor Lois, sí. Acá me piden si puede hablar un poquito más despacio. Está interesantísimo, pero me piden si puede ir un poquito más despacito. Gracias. Sí, no hay problema. Lo que le iba a decir era que, bueno, acá lo que sería la resolución 593, que es dictada en el marco de lo que sería el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, establece que se puede llegar a presentar la demanda de forma electrónica, es decir, se puede presentar la demanda y se puede adjuntar, es decir, se puede adjuntar específicamente la documental escaneada, se la puede presentar en la receptoría correspondiente, es decir, la receptoría competente, de acuerdo a la resolución 593, y igualmente, por ejemplo, cuando el abogado presentaba lo que sería la demanda en la Receptoría General de Expedientes, la presentaba en formato papel, y ahí la realizaban las observaciones correspondientes, es decir, le realizaban las observaciones específicas y correspondientes ante ciertos defectos formales. Ahora lo que pasa es que el abogado lo que va a hacer es presentar la demanda de manera electrónica ante la Receptoría General de Expedientes, la presenta de forma electrónica, y esos defectos formales en realidad no van a ser subsanados por ningún empleado de la Receptoría General de Expedientes. Si hay algún tipo de defecto formal, por ejemplo un defecto en la planilla que va a ser analizada obviamente también por el tribunal, se va a conseguir como esa presentación como una presentación provisoria, ¿no? No va a haber problema con respecto a la prescripción si, por ejemplo, una demanda presentada de manera urgente. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque se crea también, en virtud de esa resolución 593 del año 2020, se crea la figura de lo que sería el abogado depositario, es decir, que es el abogado que posee todos los elementos probatorios, es decir, la documental original. Al poseer toda esa documental original, el abogado tiene una gran responsabilidad, es decir, tiene toda esa
tiene un peso importante respecto a toda esa documental original que le ha entregado el trabajador, que le ha entregado el cliente, y por ejemplo, a lo largo del procedimiento, que está todo digitalizado, obviamente, puede llegar a pasar que el tribunal le exija esos elementos probatorios para ser analizados, es decir, toda esa documental original. Si no lo tiene, puede recaer en cierta responsabilidad penal. Y esa denuncia puede ser realizada tanto por la parte demandada como por el tribunal o como un tercero, por ejemplo, un tercero que se encuentre en ese caso, un tercero que puede encontrarse interesado en la continuación del expediente, o puede ser un tercero que peticione el expediente ad defectum expedienti probandi, es decir, que exija ese expediente para utilizarlo como prueba en otro expediente, ¿no? Que puede estar tramitando en otro tribunal o en un juzgado. Eso es con respecto a la presentación de la demanda. Entonces ya sabemos que la demanda, en virtud de los artículos 330 y 26 de la ley 11.653, es un instrumento complejo de relojería, es decir, tiene una serie de elementos necesarios que vamos a ir analizando a lo largo y a lo ancho de... Cuando hablamos de la estructura de la demanda, es decir, que la demanda tiene una serie de elementos muy importantes. En primer lugar, tiene una serie de datos fundamentales que tienen que ver con el domicilio de la parte actora, el nombre, el apellido, el DNI, el quit. Tiene básicamente una serie de elementos muy, muy interesantes que tienen que ver con el tomo, el folio del abogado, el colegio de abogados en el cual está colegiado ese abogado, y tiene que expresar lo que sería el nombre completo, si es persona física o una persona jurídica, la naturaleza de esa persona jurídica, si es sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, si se inicia la demanda contra ese tipo de sociedades, y a su vez el demandado debe estar determinado, es decir, no puede ser un demandado indeterminado. Quiere decir esto, no se sabe contra quién se entabla la demanda, puede suceder que el trabajador no sepa específicamente cómo iniciar la demanda, o sea, contra quién iniciarla y dónde se encuentra ese domicilio. Si es un demandado indeterminado, entonces ante esas circunstancias puede pasar que esto se produzca, por ejemplo, cuando se inicie la demanda a los solos efectos de evitar o interrumpir la prescripción, ¿no? Obviamente. Entonces, otro de los elementos fundamentales de la demanda, que vamos a ir analizando concretamente, tiene que ver con, bueno, los hechos, obviamente, la liquidación, que es un desprendimiento de los hechos, que vamos a ver más adelante, tiene que ver básicamente con una fundamentación jurídica, con un monto, con una fundamentación en jurisprudencia, con una reserva del caso federal y básicamente también con una petición específicamente del abogado. Y con respecto a la representación, el abogado puede actuar como patrocinante, entonces todos los escritos del abogado tienen que estar firmados por la parte, es decir, por su cliente, o puede ser también apoderado, pero para ser apoderado va a necesitar la carta poder, que está regulada también en la ley 11.653. Esa carta poder la podemos concebir como un instrumento público, es decir, que esa carta poder puede tener una serie de efectos también sustanciales, debe estar certificada por un funcionario, por ejemplo, un auxiliar letrado por el secretario de un tribunal determinado, con el sello del tribunal, el sello medalla del tribunal, y entonces la representación puede ser como patrocinante o como apoderado. Después tenemos básicamente el desarrollo de los hechos. Los hechos para mí y para la doctrina mayoritaria tiene que ver básicamente con una serie de cuestiones fácticas fundamentales que se deben expresar con claridad. Se deben expresar con claridad, deben ser sucintos, deben ser concretos, ahí se va a expresar la verdad de lo que ha acaecido con anterioridad. Ahora bien, de los hechos se desprende una cuestión cuantitativa. Tenemos una parte fáctica, que son los hechos, y de esos hechos se desprende una parte cuantitativa que tiene que ver con la liquidación. Entonces, de esos hechos se va a desprender la liquidación. Vimos también con anterioridad que en lo que sería el intercambio telegráfico, es decir, el intercambio telegráfico, el abogado lo que hace es la predeterminación de los hechos, ¿no? Entonces, predetermina los hechos específicamente, los predetermina en el intercambio telegráfico y los vuelca en la demanda. Y después de esos hechos se va a desprender lo que sería la parte cuantitativa que tiene que ver con la liquidación. A su vez, también hay que tener en cuenta que tiene que haber un monto, es decir, un monto determinado. El monto no puede ser indeterminado, ¿no? Tiene que haber un ofrecimiento de prueba, es decir, que se debe ofrecer ciertos elementos probatorios, y tiene que haber una fundamentación jurídica. Lo que pasa acá a veces es que se puede existir cierta confusión con respecto a la fundamentación jurídica, pero tengamos en cuenta que el juez conoce el derecho, dura curia novit, es decir, que el juez conoce el derecho, entonces esa fundamentación jurídica errónea puede ser subsanada posteriormente por el juez. También tienen que denunciar el convenio colectivo aplicable al caso concreto, a la actividad específica, a la tarea realizada por el trabajador. Si existe algún tipo de error con respecto al convenio colectivo de trabajo aplicable, también el juez lo puede llegar a
subsanar. Entonces después tenemos, bueno, los hechos, que es la parte fáctica, como vimos con anterioridad, la liquidación, el monto, el ofrecimiento de prueba, que tiene una serie de elementos muy interesantes que vamos a ir analizando parte por parte, y una fundamentación jurídica y una petición que en realidad es una expresión clara y sucinta de lo que se quiere, es decir, el traslado de demanda y que se haga lugar a la pretensión, a la petición específicamente, y se le dé traslado a la parte contraria. Esa es la petición, básicamente. Tiene una serie de elementos que se dé lugar a la prueba, y está redactado de manera sintética y concisa, es la petición. Pero lo fundamental tiene que ver con la parte fáctica, es decir, los elementos que ha descrito el abogado específicamente en la demanda, ¿no? Ahora bien, lo que tiene una de las facultades específicas que tiene el tribunal, los tribunales laborales, tienen que ver con el artículo 27 de la ley 11.653. Quiere decir que si el tribunal ve que existen ciertos elementos formales o sustanciales, ciertos elementos formales o sustanciales que tengan ciertos errores, entonces el tribunal lo que tiene que hacer es, esto lo tiene que notificar, es decir, intimar a la parte que subsane todos sus errores en un plazo de 3 días bajo apercibimiento de archivo. Entonces existen ciertos errores formales, sustanciales, como vimos en virtud del artículo 27 de la ley 11.653, se debe subsanar todos estos errores, se los va a ir subsanando, es decir, que la parte actora tiene que subsanarlos. Por ejemplo, que la parte se haya olvidado de denunciar el convenio colectivo aplicable a la actividad. Entonces se lo tiene que subsanar antes de que se corra traslado a la parte demandada, ¿no? Entonces, el tribunal también no puede rechazar in limine la demanda. Lo que tiene que hacer es intimar a la parte para que subsane esos errores específicamente. Ahora bien, la parte actora lo que puede llegar a hacer también es modificar ciertos elementos, sujeto, objeto y causa. Sabemos, esos son los elementos específicos de la demanda. Antes del traslado, porque después del traslado ya no lo puede modificar, es decir, que se ordena el traslado de la demanda, cumplió con todos los objetivos, o sea, cumplió con todos los elementos de la demanda, hubo fundamentación jurídica, fundamentación de jurisprudencia, y bueno, se corre el traslado a la parte demandada. Entonces, antes de eso, la actora puede ampliar la demanda, es decir, puede ofrecer nuevos elementos probatorios, nuevos testigos, puede ofrecer, tratando de suplantar a los anteriores testigos, puede, por ejemplo, ampliar la prueba documental acompañando nuevos elementos probatorios, pero siempre esto antes del traslado de demanda. Una vez, entonces tenemos que la actora tiene una libre disponibilidad sobre la demanda. Una vez que se ha corrido traslado, entonces ya no se puede hacer esto, o sea, no se la puede ampliar la demanda, porque si se la llega a ampliar la demanda, está ordenado el traslado, va a la cédula, se amplía la demanda, entonces ante esas circunstancias estamos afectando lo que vimos anteriormente, que es el principio de defensa. Que quiere decir que la otra parte tiene que tener todos los elementos claros y concisos para defenderse en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional. Sabemos entonces que los tribunales actúan como un sujeto neutral. Sujeto neutral tratando de ser los magistrados, los directores del procedimiento, colaborando con las partes. Lo que quería resaltar también, y que me olvidé anteriormente, que tiene que haber una fundamentación jurídica y también con respecto a la jurisprudencia. Es decir, que la jurisprudencia que se va a transcribir, se tiene que transcribir la parte pertinente que ha sostenido la decisión final. Cuando hablamos de parte pertinente de los fallos, nos estamos refiriendo a lo que sería la ratione decidendis, es decir, la razón de la decisión fundamental del fallo sobre el cual se asienta la resolución definitiva del fallo. Hay que extraer eso, es decir, los elementos fundamentales. Eso es la ratio decidendis. Después tenemos la obiter dicta, es decir, aquellas ideas secundarias que de alguna forma acompañan a la decisión final, pero que no son principales. Entonces, cuando transcribimos jurisprudencia en Provincia de Buenos Aires, se va a utilizar lo que sería la jurisprudencia propia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Una vez que se cumplen, ya vimos que se subsanan todos los errores, se cumplen todos los elementos formales y sustanciales que debe tener una demanda. Por ejemplo, un error típico es la no denuncia del convenio colectivo de trabajo aplicable, por ejemplo, en los casos de despido. Se subsanan todo ese tipo de errores y se va a correr traslado a la parte demandada. A su vez, este traslado es por cédula y se deben acompañar lo que sería una serie de las copias, obviamente del sumario y de la documental. Se deben acompañar tantas copias como demandados haya, en virtud del artículo 120 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. También se puede peticionar la exhibición de copias cuando resulte muy dificultoso la reproducción específica de esas copias, cuando hay mucho documental, cuando el sumario es muy largo,
ante esas circunstancias se puede pedir la exhibición de copias en virtud del artículo 121 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Entonces se hace el traslado de demanda, se corre traslado mediante cédulas con las copias, esto es lo más normal, es decir, lo normal que puede llegar a pasar acá, se corre traslado, y en el plazo de 10 días, la parte demandada tiene la posibilidad de contestar demanda. Tiene 10 días hábiles y a su vez tiene un plazo de gracia, es decir, el día número 11, lo que se debe hacer, tiene las 4 primeras horas en lo que sería la provincia de Buenos Aires para presentar la contestación de demanda, es decir, tiene un plazo de 10 días para contestarla, al día 11 tiene ese plazo de gracia, de las 4 primeras horas en provincia de Buenos Aires, y en lo que sería la capital federal tiene un plazo de gracia de 2 horas, ¿no? De 8 a 10, y en provincia de 8 a 12, para presentar la contestación de demanda. A su vez puede darse el caso de que el demandado se encuentre más allá de 200 kilómetros contados desde el lugar de asiento del tribunal. Por ejemplo, no sé, Mar del Plata, no sé, supongamos Mar del Plata. Entonces se agrega un día más por cada día, se agrega un día por cada 200 kilómetros, o una fracción superior a 100 kilómetros. Entonces tenemos 200 días, se agrega un día más para contestar la demanda. Si llega a 300, por ejemplo, se agregan 100 kilómetros más, tenemos 2 días más, tenemos un plazo de 12 días, ¿no? En ese caso. Ahí me decían 7 y media y 9 y media, sí, es verdad. Sí, cualquier cosa, cualquier observación, dígamelo, así lo voy rectificando. Con respecto a la notificación, tenemos el traslado de demanda, el artículo 28, como vimos. Con respecto a las notificaciones, sabemos que puede ser un demandado, el domicilio del demandado puede ser una persona física o una persona física o persona jurídica. Si es una persona física, obviamente al domicilio. Si no encontramos el domicilio porque puede llegar a fracasar lo que sería la notificación, lo más común es que se ordene el libramiento de oficio a lo que sería RENAPER o Registro Nacional de las Personas y a la Cámara Nacional Electoral. Si se ordena el oficio a la Cámara Nacional Electoral, se puede realizar esto de forma mediante oficio electrónico. Es decir, el tribunal ordena el libramiento del oficio electrónico específicamente, y la Cámara Electoral contesta muy rápido. En general están contestando en el plazo de 24 horas como mucho, y lo contestan directamente al correo electrónico del tribunal, y donde se especifica lo que sería el domicilio, ¿no? El domicilio supuestamente el domicilio actualizado de la demandada. Ahora, cuando es una persona jurídica, hay que atenerse a los instrumentos de constitución de esa persona jurídica, a los estatutos correspondientes. Si no se llega a conocer el domicilio de la persona jurídica, entonces, ante esas circunstancias hay que peticionar el libramiento. Por ejemplo, si es una persona jurídica que se ha constituido en lo que sería la provincia, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, hay que librar un oficio a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Actualmente los tribunales esto lo están haciendo también de manera electrónica, ¿no? Ahora, esos son sociedades regularmente constituidas, que pueden ser sociedades de responsabilidad limitada o pueden ser sociedades anónimas. Esta averiguación ante el fracaso, entonces tenemos ese tipo de libramientos, es decir, libramientos en lo que sería tanto a la Dirección de Personas Jurídicas como a la Cámara Nacional Electoral o al RENAPER o a la Cámara Nacional Electoral. RENAPER se trata de personas físicas. Entonces sabemos, bueno, se notifica el domicilio real del demandado, el lugar de establecimiento del empleador, puede ser, también esto es muy común. En el caso de que, por ejemplo, existan personas jurídicas que tengan distintas filiales, puede existir eso también. La doctrina es mayoritaria, la doctrina mayoritaria dice que se puede también notificar alguna de las filiales, salvo que exista algún tipo de impedimento, por ejemplo, que se trate de una franquicia que distinga distintas razones sociales, es decir, distintas personas a cargo. Puede ser el caso, por ejemplo, el típico caso de no sé, McDonald's, que tiene distintas razones sociales, ¿no? Esta notificación a filiales, y bueno, lo que tiene que hacer la demandada es la presentación de la contestación de la demanda, ¿no? Hay una presentación de la contestación de la demanda que tiene que ver con una estructura típica, que la contestación de demanda tiene la estructura típica de la demanda, del artículo 26. Pero ¿qué tiene que hacer la demanda? Tiene que negar todos y cada uno de los hechos de manera particularizada, es decir, deberá individualizar, deberá analizar cada uno de los hechos y negarlos específicamente, ¿no? Y a su vez la demanda no alcanza con esto. Lo que tiene que hacer la demanda también es determinar la versión de sus hechos, determinar cuál es su verdad, es decir, qué es lo que ha pasado específicamente entre lo que sería el empleador y el trabajador, en este caso, una vez trabada la litis. Una vez contestada la demanda, está trabada la litis. Y a su vez, la demandada lo que tiene que hacer también es ofrecer pruebas.
y plantear, por ejemplo, una serie de defensas que vamos a ver, que son excepciones de previo especial pronunciamiento, que no deben determinarse al momento de la sentencia, sino que se van a resolver antes de la apertura de prueba, ¿no? Entonces tenemos que en la contestación de la demanda hay una defensa del artículo, o sea, el ejercicio de la defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional, se deben articular todas las defensas, no alcanza con esto, se deben dar la versión propia de los hechos, y también la demandada lo que puede hacer, como vimos anteriormente, es plantear una serie de excepciones. Es decir, las excepciones que puede plantear la demandada tienen que ver con la falta de capacidad o personalidad jurídica. Por ejemplo, puede darse el caso como un error material que se diga que se es apoderado y no se acompañe la carta poder. Se puede atacar la personalidad de la parte, pero en realidad eso va a ser analizado anteriormente por el tribunal en virtud del artículo 27, como vimos. Tiene que ver con la subsanación de esos errores, ¿no?, formales y sustanciales que impiden que se corra específicamente el traslado de demanda. Y ante esos errores, obviamente el tribunal tiene que intimar a la parte para que lo subsane. Tenemos esa falta de capacidad o personalidad, tenemos litispendencia, que quiere decir que existe todavía un proceso. La litispendencia tiene que ver con que presentamos, básicamente se ha presentado anteriormente otro expediente en otra jurisdicción, por lo tanto hay todavía un conflicto pendiente en sede judicial, eso también es otra de las defensas que puede articular la demandada. La cosa juzgada, es decir, que ya se ha resuelto eso en sede judicial, existe cosa juzgada judicial, es decir, que el principal poder que tiene la jurisdicción tiene que ver con determinar o tomar decisiones vinculantes, es decir, decisiones que de alguna forma terminen el procedimiento, terminen el conflicto, y esa decisión lo que tiene que estar relacionado directamente con el mantenimiento de la paz social, es decir, que es la búsqueda de la verdad material, y una vez que se encuentra esa verdad material hay que tomar una decisión. Entonces eso hace cosa juzgada, una vez que esté firme la sentencia. Otra de las excepciones tiene que ver con la incompetencia, puede ser una incompetencia material o incompetencia territorial, y otra de las excepciones que pueden ser previas, que resolverse antes, que el tribunal debe resolver antes de lo que sería el auto de apertura a prueba, tiene que ver con la prescripción bienal de 2 años propio de los créditos laborales. Siempre esto se va a resolver la prescripción antes de la apertura a prueba cuando no exista, por ejemplo, por parte de la demandada un ofrecimiento de prueba concreto. Si hay ofrecimiento de prueba con respecto a la prescripción, de acuerdo a los términos del artículo 31 de la ley 11.653, entonces esto se va a resolver con el fondo de la cuestión al momento del dictado de la sentencia. Bueno, vimos que está la presentación de la demanda, el traslado por 10 días a la parte demandada en términos generales, la demandada va a contestar la demanda, se traba la litis, la actora se le va a correr el traslado a la actora de la contestación de la demanda, y en virtud del artículo 29 de la ley 11.653, entonces también habrá un traslado de la contestación. Entonces la actora lo que va a hacer es contestar la contestación de demanda y expresar también su propia defensa, es decir, no, estos hechos también no son verdaderos, esto no es así, es así. Digamos que eso sería en virtud del artículo 29 de la ley 11.653. Lo que pasa generalmente, una vez que está trabada la litis, está la actora presentada y tanto la demandada como la actora como la demandada están presentadas en el expediente, está trabada la litis, lo que se va a hacer es determinar una fecha de conciliación en virtud del artículo 25 de la ley 11.653. Cada tribunal va a tener una agenda específicamente, donde va a constar el nombre de los autos, la clase de audiencia que se va a celebrar, que puede ser una conciliación del artículo 25 o una vista de causa, y entonces en virtud de eso tenemos una fecha cierta y un horario cierto para la celebración de la audiencia, que se debe tomar con el plazo de 30, el típico plazo de la media hora, ¿no?, cuando están presentadas las partes. En esa conciliación se van a presentar las partes con sus abogados, se van a presentar, obviamente, se va a tratar de llegar a un acuerdo, de acuerdo a los elementos probatorios que se tienen, de acuerdo a los montos que se reclaman, de acuerdo a la pretensión de la parte actora, de acuerdo a lo que el demandado puede ofrecer en ese momento, y entre esas circunstancias se puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, ese acuerdo pasa por homologar, y va a ser homologado en pleno por el tribunal. Una vez que se llegue a esa homologación de ese acuerdo, celebrado en virtud del artículo 25 de la ley 11.653, entonces se va a proceder al pago de los montos. El monto puede ser un único pago, por ejemplo, un monto determinado de un único pago,
o puede fraccionarse ese monto en distintas cuotas. Obviamente que esto va siempre en perjuicio del crédito laboral del trabajador, porque no va a poder disponer absolutamente de la totalidad de ese dinero, sino que se le va a pagar por cuotas, digamos. Si el monto supera los 30.000 pesos, se va a hacer por transferencia el pago de ese monto. Si no supera los 30.000 pesos, se va a realizar mediante giro, ¿no? Y esa transferencia, para realizar la transferencia, se va a hacer desde la cuenta de autos a la cuenta del trabajador, que tiene que estar denunciada en el expediente. Entonces, está homologado el acuerdo. Lo que tiene que hacer, si es un monto superior a 30.000 pesos, ¿qué tiene que hacer el abogado de la parte actora? Tiene que denunciar una cuenta propia del actor, ¿no? Una cuenta en un banco determinado. Puede ser un banco provincia o un banco que tenga distintas filiales o distinta denominación, ¿no? En general, cuando es banco provincia, se hace la transferencia de lo que sea la cuenta en autos, abierta en banco provincia, a una cuenta del trabajador en banco provincia, y esto tarda un plazo como mucho de 24 horas. Es mucho más rápido que el plazo que va a tardar si se hace la transferencia de autos a un banco que no sea el banco provincia. Después, bueno, ya vimos la demanda, la contestación de la demanda. Después, ¿qué pasa si la demandada no contesta? Pasa de ese plazo de 10 días hábiles, hay un plazo de gracia en provincia de Buenos Aires que es de las 4 primeras, de 8 a 12, no contesta, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? La rebeldía. Pero la rebeldía acá en provincia de Buenos Aires tiene que ser peticionada en virtud del principio dispositivo, es decir, que las partes impulsan también el proceso, ayudan al juez, ese es el principio dispositivo. Tenemos el principio también inquisitivo, es decir, que el juez impulsa también el proceso, es el principio inquisitivo. En realidad estamos hablando de un mix acá en lo que sería, pero igualmente el procedimiento es eminentemente de oficio, es decir, que el juez actúa como una especie de director y necesita de la colaboración de las partes. Entonces, bueno, ante esas circunstancias tenemos lo que sería la rebeldía. El demandado no contesta en ese plazo de 10 días y 11 día 11 es el plazo de gracia, y ante esas circunstancias se puede decretar la rebeldía. La parte actora lo tiene que peticionar mediante escrito electrónico, es decir, bueno, no contestó la demandada, entonces vamos a peticionar la rebeldía. Esto va a ser expresamente resolución judicial que decrete la rebeldía de acuerdo a los términos, obviamente, del Código de Procedimiento, la Ley 11.653, y esto tiene que ser notificado a la parte demandada, obviamente, en ese caso, por cédula. Acá en provincia de Buenos Aires tenemos este sistema de cédulas electrónicas, es decir, que se presenta una cédula electrónica con fronte, esa cédula se la acepta, por ejemplo, de rebeldía, en este caso de rebeldía, y se la remitirá directamente a la oficina de mandamientos que corresponda, y esa oficina de mandamientos la va a imprimir y la va a diligenciar. La rebeldía lo que pasa es que genera una presunción de veracidad respecto a los hechos alegados en la demanda. Pero lo que pasa es que el actor lo que tiene que hacer es continuar, es decir, continuar con la producción de la prueba. Eso es lo que tiene que hacer el actor en la provincia de Buenos Aires. No se va a declarar la cuestión de puro derecho, no es que no tiene que hacer nada y el juez va a declarar procedente la demanda porque el demandado se encuentra rebelde. Pero esto, a diferencia de lo que sería la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenemos el artículo 71 de la Ley 18.345, la rebeldía en lo que sería la capital federal tiene muchísimo más peso, se habla de la veracidad de los hechos y se invierte de la carga probatoria, es decir, que se consideran que los hechos alegados en la demanda son ciertos, entonces la carga de probar corresponde a lo que sería la parte de demanda, es decir, continúa con el procedimiento, ¿no? Obviamente. Tiene muchísimo más peso la rebeldía de lo que sería la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya sabemos que obviamente el objetivo principal de todo esto es la búsqueda de la verdad, pero y después para la búsqueda de la verdad, como hablaba, tiene que ver con los elementos probatorios. Tenemos una serie de elementos probatorios, es decir, que son aquellos elementos materiales que tanto se va a hacer valer tanto el actor como el demandado para la búsqueda de la verdad material. Tiene que ver con una sustanciación. La carga de la prueba, en realidad, de acuerdo a los términos del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aquel que alega un hecho debe probarlo. Pero sabemos muy bien que existe cierta disparidad con respecto a la producción, cierta disparidad con respecto a la producción probatoria, porque el empleador se encuentra en mejores condiciones para probar ciertas cuestiones, porque tiene una serie de libros, tiene una serie de cuestiones administrativas que debe llevar a cabo ante los organismos correspondientes del Estado, organismos de seguridad social, entonces tiene una serie de elementos más contundentes que el trabajador para producir probanzas. Entonces se introduce como un elemento muy interesante la carga dinámica de la prueba, es decir, que aquel que se encuentra en mejores condiciones para probar determinado hecho debe probarlo. Eso se utiliza muchísimo en la sede del Tribunal Foro Laboral, perdón. Entonces, con respecto
respecto a la producción y sustanciación de la prueba, hay que tener en cuenta que debe basarse en la lealtad y buena fe, es decir, que no se pueden tergiversar los hechos con el objetivo de probarlos, y debe existir buena fe entre las partes a la hora de probar. A veces se dice, bueno, hay que mentir o hay que tergiversar, en realidad no, por una cuestión ética el abogado no puede hacer eso, no puede torcer los hechos con el objetivo de llegar a formar una convicción en el juez acerca de la verdad, de la veracidad de los hechos alegados tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. Por lo tanto, la lealtad y la buena fe entre las partes es fundamental. A su vez, esto ya lo vimos en la introducción del derecho, en la introducción de derecho, obviamente, en las distintas casas de estudio, que hay una clasificación de los hechos. Los tribunales intervienen ante hechos controvertidos. Es decir, si no hay controversia, no interviene el tribunal. Entonces tiene que haber una controversia. Tiene que existir que el demandado diga B, la actora diga A y el demandado diga B. Estos son los hechos controvertidos. Entonces, ante una controversia va a intervenir un tribunal. Un tribunal que, obviamente, para intervenir ese tribunal tiene que haberse instado todo el procedimiento y tiene que haber, obviamente, una representación. Tiene que haber un abogado que ponga su ciencia y su conocimiento en la búsqueda de la verdad material y en la formación de la convicción del magistrado para decretar determinada decisión. Tenemos hechos conducentes también, tenemos hechos controvertidos y hechos conducentes, y los hechos conducentes son aquellos que nos conducen hacia la verdad material, ¿no? Y después tenemos lo que serían los hechos notorios, que en realidad son aquellos hechos que no necesitan una sustanciación de prueba y que son obvios, ¿no? Básicamente por los magistrados. Y también tenemos prueba pertinente, que es la prueba que nos va a llevar hacia la verdad material, que es la búsqueda absoluta y de este procedimiento, ¿no? Es el final, es el final fundamental de esta finalización de este conflicto entre las partes. También se habla también de la idea de la producción de la prueba fuera del radio del tribunal. Ha pasado, por ejemplo, que se quiera realizar, por ejemplo, una pericia en lo que sería la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en Sunchales, Santa Fe, se quiere realizar una pericia y nos encontramos, por ejemplo, en La Matanza. El tribunal empezó a tramitarse La Matanza, entonces lo que se puede hacer es ofrecer este tipo de prueba, que se haga la pericia, se va a realizar un oficio, se va no confrontar, sino a confeccionar un oficio determinado, se lo va a tener que diligenciar por la parte y la parte lo tiene que llevar hacia la provincia, tiene que gestionar para llevarlo a la provincia de Sunchales, y en ese oficio, por ejemplo, ese exhorto, que se va a convertir en un exhorto, de acuerdo a los términos del artículo 33 de la ley 11.653, se va a convertir en un exhorto en los organismos judiciales de la provincia de Sunchales, que tiene que ver con una comunicación entre distintos organismos, básicamente, y bueno, ante esas circunstancias, se va a sortear un perito en la provincia de Santa Fe, se sortea un perito determinado, y él va a realizar lo que sería la pericia específica sobre ciertos libros contables, por ejemplo, una empresa que se encuentra en ese domicilio, ¿no? También tenemos los que serían los exhortos internacionales, pero en ese caso ya es más complejo porque va a intervenir lo que sería la Oficina de Migraciones y la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan una serie de requisitos fundamentales, ¿no? Otra de las pruebas que se pueden ofrecer tanto la parte actora como la parte demandada tienen que ver con la absolución de posiciones, es decir, que tiene que ver con la confesión contra uno mismo, es decir, la confesión. Como decían los romanos, es la probatio probationi, es decir, la prueba de pruebas, es decir, uno está confesando un hecho determinado, que en la mayoría de los casos, es decir, que la prueba confesional lo que tiene que ver en Provincia de Buenos Aires se hace con pliego de posiciones, abierto o cerrado. ¿Cuál es el momento oportuno procesal para la presentación de ese pliego de posiciones? Es ante la presentación de la demanda o ante la presentación de la contestación de demanda. Lo que pasa en Capital Federal con el pliego de posiciones es que se debe presentar antes de lo que sería la celebración de la audiencia. Lo que pasa en Provincia de Buenos Aires, entonces ese pliego de posiciones, tanto abierto como cerrado, debe presentarse al momento de la presentación de la demanda o de la contestación de la demanda. Y ese pliego de posiciones tiene una serie de posiciones. Posiciones son frases, por ejemplo, para que diga que es cierto que el trabajador trabajaba a determinado horario, a determinado tiempo. Pero cada posición debe basarse específicamente, cada posición debe basarse en concreto. No pueden ser hechos, por ejemplo, una posición no puede tener 3 hechos. Tiene que ser afirmaciones concretas, específicas, que puedan ser, obviamente, respondidas por la otra parte. En general, cuando uno se realiza una pregunta de posición a la parte contraria, lo niega, va a decir que no sabía nada, que
no estaba ahí, que no, va a decir que no lo niega absolutamente. En general, eso es una de las consecuencias propias de esta absolución de posiciones, regulada en el artículo 34 de la ley 11.653. Ahora, con respecto a la notificación de esa absolución de posiciones, la actora va a notificar obviamente al empleador, y el empleador va a notificar a la actora de la absolución de posiciones por cédula electrónica. Ahora bien, la demandada, por ejemplo, si es una persona jurídica, puede ser una sociedad anónima, una sociedad responsable limitada, una sociedad de hecho, puede determinar un absolvente, es decir, puede designar un absolvente, la demandada, al ser una persona jurídica, y debe también determinar lo que sería el domicilio de ese absolvente en la contestación de demanda. Ahora bien, si no lo determina, ¿qué hace el actor? ¿Cómo lo notifica? Bueno, por ejemplo, puede notificar al socio gerente, puede notificar al director de la sociedad anónima, al socio gerente de la sociedad responsable limitadas, y en las sociedades de hecho puede notificar a cualquiera de sus integrantes, ¿no? Ahora bien, tenemos la prueba testimonial, que esta es una prueba fundamental, oral, ¿no? Obviamente, tanto la absolución de posiciones como la prueba testimonial es una prueba fundamental oral que se va a concentrar en lo que sería la audiencia de vista de causa. Todos estos elementos probatorios, que también me había olvidado, porque en realidad ya vimos que con el artículo 25 se celebra la audiencia de conciliación. Si no se llega a un acuerdo, no se llega a buen puerto, se lo puede suspender, se puede celebrar otra audiencia de conciliación porque las partes se encuentran en tratativas, pero si no se llega a un acuerdo, no se llega a buen puerto, se pasa al expediente de abrir prueba. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal va a expedirse acerca de todos los elementos probatorios, es decir, testimoniales, absolución de posiciones, la prueba pericial, por ejemplo, también, y la prueba documental. Se va a expedir al tribunal, se abre a prueba. ¿Para qué se abre a prueba? Para que las partes produzcan todos los elementos probatorios que han dispuesto, que han ofrecido la demanda o la contestación de demanda, básicamente en virtud de la búsqueda de la verdad material y también en virtud de la celebración de una vista de causa posterior, ¿no? Bueno, la prueba testimonial tiene que ver con una prueba indirecta e histórica. Indirecta en el sentido de que el juez, mediante los dichos del testigo, va a reconstruir la verdad material, va a reconstruir históricamente lo que ha acaecido con anterioridad. En general, acá en Provincia de Buenos Aires se presentan 5 testigos y 3 suplentes. A ver, el tema de las suplencias es así, tiene que haber una causa justificada para suplantar a los testigos, es decir, para suplantar a lo que serían los testigos titulares, llamémoslo así, ¿no? Tenemos 5 testigos titulares y 3 suplentes. Pero tiene que haber una causa justificada para suplantar a esos testigos. Por ejemplo, que el testigo se haya muerto, haya fallecido, o por ejemplo se haya ido a vivir a otro país, pero esto tiene que estar expresado mediante un escrito, obviamente, y con la correspondiente prueba documental pertinente, para suplantar a los testigos, obviamente. También una serie de prohibiciones, por ejemplo, con respecto a los familiares, ascendentes o descendentes, en ese caso, con respecto a los colaterales no hay ningún tipo de problema. Y después, si un testigo recae en alguna de esas prohibiciones, tenemos el caso del testigo necesario. Si ese testigo está prohibido, es decir, por la ley 11.653, pero es necesario para la resolución del caso, se puede realizar una excepción. Obviamente que esto está fundamentado. Ese testigo puede ser presentado, por ejemplo, el padre o el hijo del trabajador, ¿no? A su vez, los testigos tienen que cumplir con un juramento de decir la verdad, pueden jurar por distintas circunstancias. El interrogatorio es libre, es decir, que en la audiencia de vista de causa, donde se concentra toda la prueba oral, es decir, la prueba de absolución de posiciones, y la prueba testimonial, que es un acto bastante complejo en el cual se concentran toda esa prueba oral, se realiza un interrogatorio libre. El juez puede preguntar lo que sea, obviamente para la resolución del caso y para la búsqueda de la verdad material, y a su vez la carga pública, el testigo tiene una carga pública de comparecer. Puede también justificar la incomparecencia, pero si no la justifica, obviamente, tiene la carga pública, y entonces el abogado lo que puede hacer es solicitar que lo traiga la fuerza pública. No es nada demasiado menos, ¿no? Que lo traiga la policía para declarar en la vista de causa. ¿Qué puede hacer el abogado ante eso si no viene el testigo, si el testigo es reacio? Puede solicitar que se lo traiga por fuerza pública y que se libre un oficio a la seccional policial correspondiente, a la comisaría correspondiente del domicilio de ese testigo. Esa es la prueba oral. Ya vimos la prueba oral, que es la absolución de posiciones, y la testimonial. Después tenemos la prueba pericial, que en realidad tenemos una serie de profesionales fundamentales, como pueden ser médicos legistas, como pueden ser contadores, y ante esa prueba pericial estamos ante un profesional que tiene que delimitar los elementos materiales sobre los cuales va a realizar la pericia, que pone todo su empeño, su conciencia y ciencia, para la determinación de la verdad material respecto a esos elementos materiales.
Entonces, es un profesional que obviamente al celebrarse lo que sería, al desarrollarse la apertura de prueba, esa resolución tan importante que tiene que ser notificada a las partes, se va a sortear un perito, por ejemplo, un perito contador. Ese sorteo se va a expedir mediante un oficio hacia el organismo de contralor, por ejemplo, la Receptoría General de Expedientes. La Receptoría General de Expedientes sortea al perito en la lista, en el listado que tienen los peritos presentados, y bueno, se lo tiene una vez desinsaculado, porque la desinsaculación en realidad es la designación de ese perito, se lo va a tener, se lo tiene que notificar a esto, al tribunal que ha sorteado ese perito, que ha pedido el sorteo. El tribunal lo que tiene que hacer es notificar a ese perito que se lo ha sorteado para ese expediente y lo tiene que notificar por cédula electrónica al domicilio electrónico de ese perito. Obviamente que todos los datos están denunciados y lo tiene la Receptoría General de Expedientes, que funciona como órgano de contralor. También puede funcionar como órgano de contralor una cámara. Lo que pasa en Moreno que no tenemos eso, entonces lo que está haciendo la Receptoría General de Expedientes es el sorteo de peritos, de listados, ¿no? Obviamente. Entonces, una vez el perito presentado, una vez el perito desinsaculado, presentado, tiene que aceptar el cargo y debe realizar la pericia. Esa pericia tiene que ser elevada al tribunal con un informe, con un escrito electrónico presentado por el perito, y las partes lo que pueden hacer es impugnar esa pericia porque tiene ciertas fundamentaciones que no son lógicas, que no son razonables, según su saber y entender. Puede pasar que se peticione la nulidad de esas pericias, o puede pasar que también que al perito se lo obliga a comparecer para una audiencia ante los jueces para que dé explicaciones. Obviamente si el perito no acepta el cargo, si no cumple con las pericias, se puede peticionar la intimación previa, y si el perito sigue incumpliendo, se puede peticionar la remoción. La remoción es un acto muy importante que realiza el tribunal, es una consecuencia jurídica muy importante, porque el perito no va a poder presentarse por 2 periodos, escribirse de nuevo para realizar pericias ante ese departamento judicial por 2 periodos, se lo va a sancionar en ese sentido, no va a poder presentarse a ninguno de los expedientes de ese departamento judicial, y a su vez esto tiene que ser comunicado a la Suprema Corte, ¿no?, de Justicia. También tenemos una serie que es muy importante, la prueba documental, que la prueba documental, por ejemplo, puede recaer sobre determinadas piezas postales, es decir, que el abogado presenta todo el intercambio telegráfico, las contestaciones tanto de los telegramas laborales, como también las cartas de documento, puede presentar hasta el convenio colectivo de trabajo, los recibos de haberes, puede presentar originales, puede peticionar la reserva de esos instrumentos en caja fuerte de la Secretaría del Tribunal. Esa reserva, si se reserva esos instrumentos que son originales, esa prueba material documental, tiene que acompañar copias, las copias suficientes, que reproduzcan esa prueba documental en el expediente. Y esto tiene que estar certificado por Secretaría. Entonces también la prueba documental son aquellos elementos materiales que se van a tener en cuenta básicamente para la determinación de la verdad material a posteriori, para, por ejemplo, la determinación de las liquidaciones y determinar, por ejemplo, la categoría laboral del trabajador. Todos esos elementos van a la búsqueda acerca de la verdad material, y a su vez se caracterizan también por ser históricos, reconstruyen lo que ha sucedido, acaecido con anterioridad, ¿no? Ahora, con respecto a lo que serían los oficios, son aquellos instrumentos que se van a librar tanto a organismos públicos y privados para obtener cierta información. Por ejemplo, el típico oficio, el oficio al correo, ese oficio al correo para constatar que ese intercambio telegráfico es veraz, hay veracidad en ese intercambio telegráfico, y en general se puede librar ese oficio, ese organismo, básicamente el correo, describiendo cada uno de esos elementos postales, esos instrumentos, la numeración de los mismos, o se puede acompañar hasta copias de esos instrumentos para que el que perciba ese oficio pueda constatar la existencia de ese intercambio telegráfico y determinar la veracidad de los mismos. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, se puede librar oficios a organismos públicos, organismos privados. Si se libran oficios a organismos públicos, hay un tiempo para la contestación de esos organismos públicos, que es de 20 días. Si se lo libra a organismos privados, a ciertos organismos privados, tiene un plazo de 10 días para la contestación. Ahora bien, una vez, en general, lo que se hace, tenemos todos esos elementos probatorios como vimos, prueba documental, de oficios, testimonial, de absolución de posiciones, tenemos una serie de elementos muy, muy interesantes para su producción. Y la prueba oral se concentra en lo que sería la vista de causa. Generalmente lo que se hace en los tribunales es cuando ya está producida la prueba pericial, ahí recién se va a lo que se va a determinar la fecha cierta y la hora de la vista de causa, porque si no se tiene la pericia tampoco se puede avanzar demasiado, porque a veces se tarda un poco más en la pericia.
y se necesita el sorteo del perito, se necesita que el perito revise la pericia, que acepte el cargo, revise la pericia, que se corra tras de las partes, se revisen las impugnaciones pertinentes, y bueno, es una serie de elementos que puede llegar a tardar un poco más. Habló de la pericia, por ejemplo, contable, o de la pericia del médico legista, que puede tardar también un poco más. Bueno, entonces se produce esa prueba pericial, una vez que se tengan los informes, se tengan la impericia, se realizan las impugnaciones, se establece la fecha de la vista de causa, y ahí las partes tienen que concurrir a esa vista de causa, en la cual se va a producir básicamente lo que sería la prueba oral, de absolución de deposiciones y de testigos. Ahora bien, si las partes no quieren que se produzca esa prueba oral, entonces en realidad lo que va a hacer el tribunal no va a celebrar esa vista de causa, va a exigir que las partes se expresen acerca del mérito de la prueba, produzcan los alegatos por escrito y se pase para veredicto y sentencia, ¿no? Y bueno, después uno de los últimos institutos que quería analizar tiene que ver con el impulso, que lo fuimos viendo, que también, bueno, obviamente que está basado en la preeminencia del impulso de oficio, que el juez en realidad es el director de ese procedimiento, y a su vez las partes tienen que colaborar, tienen que ayudar para la búsqueda de la verdad material. También el interés fundamental de las partes tiene que ver básicamente con la búsqueda de esa verdad, en imponer cierta verdad respecto tanto a la demanda como a la contestación de la demanda, para la formación de la convicción del juez acerca de lo acaecido con anterioridad. Ahora, otro de los institutos muy interesantes tiene que ver con la caducidad de instancia, es decir, que tiene que ver con una forma normal de terminación del proceso. Ya sabemos que hay distintas formas en que este procedimiento termine, como una sentencia, como un acuerdo, como una transacción que pueda realizar las partes, ante un allanamiento, por ejemplo, pero la caducidad lo que implica es un instituto para muchos doctrinarios disvalioso. ¿Por qué es disvalioso? Porque implica la terminación del proceso, porque las partes no lo impulsaron, porque el tribunal no puede impulsarlo y necesita también de la ayuda de las partes para impulsar ese expediente. Entonces, es disvalioso porque en realidad no se termina con el conflicto no termina porque hay una caducidad. Quiere decir esto, hay una última actividad procesal, transcurren estos plazos de 6 meses, esto también está regulado por la resolución 3694 del año 2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que habla específicamente de este instituto, que va a ser aplicado en todos los fueros de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, como vimos, transcurre ese plazo de 6 meses sin producir esa actividad procesal útil. Entonces, lo que se tiene que hacer es intimar a las partes que en el plazo de 5 días produzcan actividad procesal útil. Si no lo producen, bueno, se tiene que pasar el expediente a una resolución, y obviamente se va a decretar esa causa de instancia y se lo va a tener que notificar a las partes. Esos son unos institutos que quería sobresaltar, o sea, darle mayor importancia, porque es complejo, y a su vez hay que tener mucho cuidado, porque una vez terminado de esta forma el conflicto, obviamente no va a poder tener continuación. Así que bueno, eso es todo, Andrés. Bueno, doctor, acá algunos colegas han dejado preguntas para usted mientras se hidrata un poco y descansa en breve. Sí. A ver. Bueno, una de las preguntas que en realidad se plantearon al inicio de la charla es respecto de la intervención del Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Acá una colega pregunta cómo podemos presentarnos en el Ministerio de Trabajo, y más adelante agrega, dice, y si no llego a notificarlo por decir domicilio cerrado, ¿puedo ir igual ante el Ministerio? ¿Qué quiere notificar? ¿El intercambio telegráfico se refiere? Supongo que lo que quiso manifestar es que el telegrama por el cual intimó al empleador vino devuelto con la leyenda cerrado, dice domicilio cerrado. Entonces entiendo que lo que ella quiere es, frente a eso, dar la intervención al Ministerio de Trabajo a pesar de no haberlo podido notificar. Yo siempre estoy a favor de la notificación por una cuestión de buena fe. El tema es que ahora estamos en unas circunstancias excepcionales y está complicado, ¿no? La notificación del intercambio telegráfico. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, si estamos, no sé, lo que explicaba, por ejemplo, Diego Tula, con respecto al intercambio telegráfico en circunstancias excepcionales, si por ejemplo está el domicilio cerrado y el trabajador estaba completamente negro, en realidad el responsable directo de la no notificación y que no esté ese encuentro cerrado también es el empleador, así que directamente se lo puede tener hasta por notificado por una cuestión de buena fe, ¿no? Bien.
Bueno, después preguntan qué pasa si se contesta la demanda luego de ser notificado en rebeldía. Bueno, esto es una cuestión procesal básica. Si la quiere Sí, responder. obviamente que hay ciertos derechos que le corresponden. O sea, ¿cómo dice cuando se contesta la demanda? Claro, dice, ¿qué pasa si contesta la demanda luego de ser notificado en rebeldía? Claro, en realidad ahí, por ejemplo, producir prueba casi no va a poder hacer nada, pierde un montón de derechos. O sea, está como en una situación bastante endeble el demandado. Puede pasar que, por ejemplo, pueda llegar hasta impugnar cierta pericia, pero no tiene demasiada relevancia la participación en una vez ya declarado rebelde. No puede hacer Es verdad. demasiado. Sí, a lo sumo tendría que plantear algún tipo de nulidad o algo respecto de la notificación, Sí, como para poder claro. volver a hacer valer el derecho. Claro, a nosotros nos ha pasado que se han planteado ciertas nulidades respecto a la notificación y se trató de ir para atrás respecto a la notificación, se volvió a hacer, bueno, fue bastante complejo la situación, porque Exacto. en realidad no se encontró la chapa, hubo bastante, y se lo tuvo por notificado bajo responsabilidad, fue bastante compleja esa situación. Siempre pasa. Bueno, otra pregunta, dice, si el demandado plantea una excepción en el conteste del segundo traslado, ¿esa excepción debe contestarse? ¿Cómo hace la demandada? Si el demandado plantea una excepción en el Sí. conteste del segundo traslado, ¿esa excepción debe contestarse? Para mí está mal formulada la pregunta. Está rara la pregunta, debe ser que no entendí bien cómo puede ser, porque claro, el traslado del artículo 29 es la contestación del traslado que realiza la parte actora a la demandada, pero en realidad la demandada Sí, en el oportuno de la contestación de demanda debe plantear las excepciones. ¿Cómo te sí. puedo hacer? A ver si se entiende. Soy la doctora Roma Santa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si te la digo así. Sí, reformulala, sí. Yo soy actora, ¿sí? Demandada, me planteo una excepción, incompetencia, de falta de legitimación, lo que sea, cualquiera de las competencias. Me dan traslado a mí. En el proveedor te dice del conteste, ¿sí? Traslado a la actora por el término de ley. No me dice de sí, las excepciones. Yo contesto en forma genérica, como ver, de estilo, el segundo traslado. Esa excepción, que seguramente, o sea, después se resuelve antes de la sentencia o en la sentencia. Yo siempre la contesto por una cuestión de evitar nulidades. ¿Sí? sí, A ver, esa excepción, que a mí el juzgado en el sí. proveído no me dice de la excepción planteada, traslado. ¿Viste? Porque a veces te lo dicen en capital, que te Sí, dicen, a veces pasa, sí. a Pasa ver, que después de la contestación del traslado del artículo 29, en realidad el juzgado lo que tiene que hacer ahí, después de trabada la litis, tiene que resolver esas excepciones por sentencia interlocutoria. claro, No, porque no. nunca las resuelven, por eso te lo planteo. Yo siempre las contesto y siempre pongo una capite aparte a fin de evitar todas las nulidades y contesto la excepción en el segundo traslado. ¿Sí? Pero a Está ver, como perfecto, ningún proveído, está perfecto. pero viste que ningún proveído te dice de la excepción planteada, traslado. O sea, a ver, o sea, en capital a veces te lo hace más específicamente. Perdón, Sergio, puedo dos Sí, segunditos. Te entiendo, Marcela, lo que estás planteando y entiendo que es lo que tenés que hacer es lo que vos habitualmente realizás, que es contestarla. Más allá que en principio el tribunal, en este caso estamos hablando de provincia de Buenos Aires, tendría que darte el traslado pertinente Sí. y a decirlo claro. explícitamente. Un consejo que te doy ante la duda, cuando no te plantean de excepción, aunque aparezca en el escrito, en la contestación de demanda, una excepción, yo hago exactamente lo mismo que haces vos y es contestarlo a pesar de que no lo diga explícitamente el proveído que te da el traslado de esa contestación de demanda. Está bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, otra pregunta dicen los colegas, los testigos suplentes, ¿en qué momento se deben presentar? El momento del ofrecimiento de pruebas, tanto la presentación de la demanda o la contestación de demanda. En ese momento se tiene que Bien, ofrecer los 5 testigos más los 3 suplentes, generalmente ni siquiera lo expresan. A veces son los 5 titulares y se notifican 3 o 2, que son los más importantes, pero después no, nada más. O sea, esos momentos procesales oportunos son esos para el ofrecimiento de la prueba testimonial. bien.
En el caso de haber realizado el telegrama con monto de la remuneración percibida, trabajador no registrado, ¿se puede subsanar al momento de confeccionar la demanda, siendo que la remuneración que se toma para hacer la liquidación es la devengada? Claro, siempre se tiene que tomar la devengada, que es la del convenio colectivo de trabajo. Hay que tener en cuenta que usar un concepto amplio de remuneración, de acuerdo obviamente al fallo Pérez Condisco, ¿no? Pero se puede llegar a notificar, tendría que probarlo. Yo no he visto, por ejemplo, sí vi que en telegramas se hayan confundido con fundamentaciones jurídicas. Por ejemplo, en la aplicación de un decreto de urgencia se confundieron un número, se confundieron ciertos montos. Tendría que ver en la presentación de la demanda y después ver si lo declaran procedente o no. Pero eso se puede llegar hasta a subsanar, el juez lo puede llegar a subsanar. No creo que haya problemas con respecto a eso. Hasta en la fundamentación jurídica también se puede llegar a subsanar. Preguntan, ¿cómo se puede solicitar la homologación de un acuerdo si aún no se inició la demanda? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque depende del criterio del tribunal. Por ejemplo, el tribunal donde trabajo yo, en realidad entendemos en cuestiones controvertidas, entonces no se pueden presentar acuerdos para homologar. Tiene que haber una presentación de una parte actora, un traslado y una contestación de demanda, y tiene que haber una traba de litis. Una vez que esté trabada la litis, ahí se presenta el acuerdo entre las partes, ¿no? Depende del criterio igual, ¿eh? No sé bien cuál es el criterio de cada uno de los tribunales de la provincia de Buenos Aires, pero hay algunos que lo aceptan. Pero en general yo entiendo que por una cuestión de que los tribunales tienen que intervenir en cuestiones controvertidas, tiene que haber una traba de litis, tiene que haber una controversia, y a partir de ahí se tiene que presentar el acuerdo, ¿no? Para homologar. Exacto, además hay que velar que se trata de una norma de orden público, que estén resguardados ciertos derechos y garantías. Sí, otra pregunta, acá un colega dice, yo quiero también que explique si conviene realmente arreglar ante el Ministerio de Trabajo o no llegar a arreglar e ir a demanda directamente con los telegramas, cartas, documentos, aunque podés ir por más dinero, pero es otro el tiempo que se necesita. Quizás siempre dice que conviene arreglar. Es muy personal eso, porque depende de la estrategia que tenga uno y los elementos probatorios. En general tiene que ver con la prueba documental, si tenés testigos disponibles, cómo lo vas a probar, el tema, tenés que ver un montón de variables ahí, si conviene o no. Y además en sede judicial también se puede conciliar con el artículo 25. Va a generar más dispendio de tiempo, de plazos, un montón de cuestiones, pero se puede llegar a conciliar en sede judicial y te lo homologan judicialmente. Pero depende también de la estrategia que tengas. Preguntas. Le voy a hacer, no sé Andrés cómo venimos con el tiempo, pero hay una pregunta, dice, ¿puede reiterar cómo procede cuando el acuerdo es por menos de pesos 30.000? Bueno, con respecto a eso, es giro. O sea, lo que se tiene que hacer es, la demanda deposita la plata en cuentas de autos, y el tribunal lo que hace, bueno, tiene que denunciar el monto, tiene que denunciar la demandada, ¿no? Que ese monto se consigue como capital o como honorario, por ejemplo, para la parte actora, y el tribunal lo ordena un giro con oficio electrónico, y tiene que ir el actor directamente, tiene que ir al banco donde está la cuenta de autos. Por ejemplo, el Banco Provincia, que tiene una sección de cuentas judiciales o que manejan ese tipo de cuentas, pero eso es por giro. Transferencia es superior a 30.000. Y acá se hace una acotación otra vez respecto del procedimiento en el Ministerio de Trabajo. Bueno, eso lo sabe también usted, el procedimiento de trabajo es a nivel jurisdiccional, Claro. Es un trámite en etapa administrativa, no es obligatorio. Obligatorio, como el ciclo. Bien. Bueno, doctora Yale. Bueno, seguramente quedaron muchas consultas. Los que les propongo, atento al tiempo que va de la charla, es que las canalicen mediante nuestras redes sociales, que nosotros le iremos contestando a todas las consultas que tienen, ya sea de este tema o cualquier tema. Quiero agradecerle mucho a todos por participar, principalmente al doctor Lois. Realmente fue una charla muy buena, muy práctica. Ejerzo la profesión de hace muchos años, uno de mis mayores, quizás, competencias, el tema laboral, y la realidad es que fue muy buena charla, y te felicito, Sergio, por la misma. A todos les agradezco, les reitero que les pido que nos sigan acompañando. Próximamente estará la charla del doctor Zaffaroni, y luego daremos el lunes que viene, para ya les adelanto, una charla sobre ART. La dará el doctor Alberto Giavirotto. La misma será cómo se realiza el trámite de la Superintendencia de Radio Trabajo. Creo que es una materia interesante,
Hoy en día es obligatorio pasar por esa vía, por las comisiones médicas, previo a iniciar cualquier tipo de demanda. Así que creo que es muy interesante. Seguramente en estos días estaremos ya publicitando la misma y se podrán anotar y será similar la forma de participar. Bueno, estamos a disposición cualquier duda que tengan todos, así que le agradezco a la doctora Mariana Suárez, le agradezco al doctor Lois y le agradezco a todos por la participación. Muchas gracias y lo estamos viendo en la próxima. Gracias a todos por participar y esperamos verlos pronto. Gracias, doctor Lois. Gracias, doctora. Muchas gracias.